Muy buenas tardes, estimados jóvenes. Vamos a revisar el material correspondiente a la guía número 15 de Lenguaje 1. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con vocabulario contextual y específicamente el método de resolución sugerida. Para ello vamos, en primer lugar, ¿cierto?, a compartir la información que está acá. Ahí se ve. Y tenemos lo siguiente entonces. El método de resolución sugerido para resolver los ejercicios de vocabulario contextual, ya sea en el formato antiguo como en el formato nuevo, podemos seguir ciertos pasos que permitirán comprender el texto y también identificar el sentido de la palabra subrayada. En la primera etapa, o la primera lectura, perdón, se recomienda que hagas una primera lectura completa del texto con la finalidad de construir una idea general de él. En ella, la idea es que puedas reconocer de qué tipo de texto se trata, cuál es el tema, el propósito del autor, quién habla y a quién le habla. Es recomendable en este caso subrayar las ideas principales. Se entiende entonces que es una lectura rápida y global. Luego, en la segunda parte, el análisis de las claves textuales. Realiza una segunda lectura y fíjate en las palabras subrayadas. Trata de determinar cuál es el sentido de estas y que tienen dentro del texto. Para ello busca claves textuales, lo que revisamos nosotros en la guía número 14. Es necesario que establezcas relaciones entre las pistas textuales. La tercera etapa es el análisis etimológico y uso del diccionario mental. Veamos entonces, identifica o intenta identificar si en la palabra existe alguna raíz, prefijo o sufijo que conozca. Durante esta semana nos hemos dado cuenta que hay muchas palabras que utilizan algunos prefijos que son bastante recurrentes. ¿Mm? Puede que la palabra en cuestión ya esté dentro de tu diccionario mental. ¿Mm? Si es así, ubica el o los significados que tú le asocias a esa palabra. ¿Mm? Y si alguno corresponde al sentido que le atribuiste al hacer el análisis de las claves textuales. Determina también el sentido en que eh, está usada la palabra en el texto, ya sea en uso denotativo como en el uso connotativo. Puedes escribir otras palabras que puedan usarse como sinónimos y que puedan reemplazar el término subrayado. Luego viene el análisis de las alternativas y primera eliminación, que se recomienda que debes leer la pregunta y reflexionar sobre cada una de las alternativas. En el caso del formato nuevo, es indispensable que analices muy bien la explicación. Descarta las alternativas que sean incorrectas de acuerdo a tu análisis. Y finalmente, el reemplazo de la palabra subrayada. En el caso de que dejaras más de alguna alternativa, según el paso anterior, intenta reemplazar la palabra del texto por cada una de ellas. Además, del significado específico de la palabra, no debes olvidar considerar el uso, ya sea denotativo o connotativo, que ésta tenga. La adecuación al registro del lenguaje usado en el texto o algún matiz de la palabra subrayada que hayas identificado en tu análisis. Finalmente, selecciona la alternativa que tú consideres más adecuada. Vamos a ver un ejemplo con el formato antiguo. Este es un texto de Nuria Vidal que leer. Febrero de 2001 es un fragmento. Y dice lo siguiente. El 15 de septiembre de 1890, la casa de Atfield en Turquay vio la llegada de una hermosa niña llamada Agatha. Sus hermanos, Magde y Monty, eran un poco mayores que ella, así que tuvo que aprender a jugar sola y con los amigos imaginarios que se inventaba continuamente. Nunca fue a la escuela. Su madre, Clara Boehmer, pensaba que una educación en casa sería mejor para la niña. Su padre, Fred Miller, era un americano desenfadado y alegre, instalado en Europa como un protagonista real de una novela de Henry James.
escritor amigo de sus padres, a quien, por cierto, Ágata recuerda porque siempre quería un terrón de azúcar partido en dos para darse importancia. Cuando la niña tenía 11 años, su padre murió después de una larga enfermedad. La vida de la pequeña Ágata se alteró sensiblemente, aunque por suerte nunca tuvo que abandonar la casa de Asia. Ahí tenemos entonces la palabra subrayada, que es sensiblemente, y las alternativas notoriamente, súbitamente, profundamente, emocionalmente y repentinamente. ¿Mm? Veamos, en una primera lectura podríamos inferir que este texto habla de la escritora Agatha Christie, ¿m? Y que se trata de una biografía de dicha escritora, publicada en un libro que trata sobre literatura, en este caso es Que leer, de Nuria Vidal. También se podría inferir que es la reseña de una novela publicada en una revista y que Agatha es un personaje ficticio. En ambos casos, el propósito narrativo es narrar la vida imaginaria o real de alguien, en este caso de Agatha. ¿Cuáles son las claves textuales? La palabra sensiblemente está acompañada por el verbo alterar, alteró sensiblemente. Es conveniente, por lo tanto, hacerse la pregunta, ¿qué se alteró? La vida de la pequeña Ágata. ¿Cuándo se alteró? A los 11 años. ¿Por qué se alteró? Porque murió su padre. ¿Cómo se alteró? Sensiblemente. Es decir, la palabra por la que se pregunta expresa la forma en que se alteró la vida de la niña. Luego, siguiendo con el análisis etimológico y uso del diccionario mental, etimológicamente podemos reconocer el sufijo mente, la parte de acá, mente, que significa de modo o de manera. Es decir, sensiblemente significa de modo sensible. Según la RAE, esta palabra significa, se los leo, uno, de forma que se percibe por los sentidos o por el entendimiento. Dos, con dolor, pesar o pena. Entonces podemos deducir que la vida de Ágata se alteró de tal forma que esta alteración fue percibida por los sentidos de la niña, es decir, fue una alteración importante. De hecho, sería posible reemplazar la palabra por un término como intensamente. Análisis de las alternativas y primera eliminación. Súbitamente y repentinamente, en la alternativa B y E, aluden a un carácter inesperado que habría tenido el cambio que se produce en la vida de la niña. Sin embargo, se pueden eliminar inmediatamente ya que el padre estuvo enfermo por un largo tiempo. Además, al ser sinónimos, se deben descartar. Emocionalmente, que es la letra D, se refiere a que la vida de la niña cambió a nivel emocional, lo que es probablemente correcto. Pero eso no es lo que se quiere decir con la palabra sensiblemente. Las alternativas notoriamente, que es la letra A, y profundamente, que es la letra C, son las que expresan la idea de intensidad. Veamos finalmente cuál es el último paso, el reemplazo de la palabra subrayada. Al reemplazar la palabra sensiblemente, que está en el texto, por notoriamente, la letra A, y por profundamente, se hace evidente que el sentido de intensidad se expresa mejor con el segundo término. Notoriamente significa manifiestamente, es decir, visiblemente. Sin embargo, una de las manifestaciones que podría haber dado era el abandono de la casa, pero eso jamás ocurrió. En consecuencia, la alternativa correcta es la letra C, profundamente. ¿Ok? Bien, vamos con el otro texto que está tomado del diario La Nación, el año 2010, y que arroja una pregunta con el formato nuevo de vocabulario contextual. Recuerden que analizar e interpretar es la habilidad solicitada en este tipo de preguntas. Dice, obra inspirada en teorías de Umberto Giannini, reivindica el odio y la modorra. Parta por apagar el celular, desconectar el televisor y la radio. Recuéstese en su lugar favorito. La posición horizontal le viene bien, entonces échese en la cama con ganas. No hay hambre, no hay culpa, el reloj ha naufragado.
no es el paraíso, sino el ejercicio que realizó durante 3 meses la bailarina Ana Carvajal para dar forma a Desierto de Mediodía, la obra que presenta en Matucana 100 hasta fines de mayo. Ahí tenemos el texto entonces y tenemos la pregunta, ¿cuál es el sentido de la palabra realizó? En el contexto del segundo párrafo, y la letra A dice perfeccionó porque Ana Carvajal repitió el ejercicio para mejorar su técnica. La letra B acometió porque Ana Carvajal hizo el ejercicio con mucha energía para atraer la atención del público. Se emprendió porque Ana Carvajal presentó muchas veces el ejercicio a distintas personas en distintas ocasiones. Preparó porque Ana Carvajal dedicaba mucho tiempo de preparación al ejercicio. Y la letra E, efectuó porque Ana Carvajal ejecutó el ejercicio muchas veces para configurar su obra. Veamos. La primera lectura, por la fuente del texto, el diario La Nación, ¿cierto? Y su contenido podemos inferir que se trata de una reseña o crítica de un espectáculo de danza. El texto, por lo tanto, está dirigido a lectores del diario La Nación y a potenciales espectadores de este espectáculo llamado Desierto de Mediodía. Luego, a través de las claves textuales, podemos determinar que la palabra realizó es un verbo, realizar. Por lo mismo, es relevante hacerse las siguientes preguntas. ¿Quién realizó algo? Ana Carvajal, una bailarina. ¿Qué realizó? Un ejercicio. ¿En qué consistía el ejercicio? En echarse en la cama sin hacer nada. ¿Cuándo lo realizó? Durante 3 meses, antes de montar la obra definitiva. ¿Para qué lo realizó? Para dar forma a la obra Desierto de Mediodía. Es decir, la palabra por la que se pregunta expresa la acción que llevó a cabo la bailarina para crear el espectáculo. Análisis etimológico y uso del diccionario mental. Según la propia RAE, el verbo realizar significa, 1, efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción. Úsase también con la definición dirigir la ejecución de una palabra o programa de televisión. La tercera acepción es vender, convertir en dinero mercaderías y otros bienes. Úsase más comúnmente hablando de la venta a bajo precio para reducirlo pronto a dinero. Acepción 4, sentirse satisfecho por haber logrado cumplir aquello a lo que se aspiraba. Tiene al menos 4 acepciones esta palabra realizar. Si analizamos el contexto en el que se usa la palabra, podemos advertir que su uso corresponde al primer significado y en consecuencia podemos reemplazarla por la palabra efectuó. El primer significado, se lo recuerdo, dice efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción. Entonces, vamos al tercer paso, que es el análisis de la alternativa y primera eliminación. El verbo perfeccionar, que es la alternativa A, significa mejorar algo o hacerlo más perfecto. Si bien por el contexto nosotros podríamos inferir que Ana Carvajal repitió el ejercicio durante 3 meses para perfeccionarlo, esto no está expresado explícitamente a través del verbo realizar. El verbo acometer, que es la letra B, significa embestir con ímpetu. Por ejemplo, a un enemigo. La explicación que entrega la alternativa la alternativa da la pista de que es incorrecta, ya que en primer lugar el ejercicio fue llevado a cabo antes de montar la obra, es decir, corresponde a la fase de preparación de la obra, cuando el público no estaba presente. Y en segundo lugar, porque no es posible embestir un ejercicio o ir con ímpetu hacia él. El verbo emprender, que es la letra C, significa comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro. Pero la explicación que se da en la alternativa es incorrecta. ¿Por qué?
ya que emprender no guarda ninguna relación con repetir. Porque Ana dice, presentó muchas veces el ejercicio a distintas personas en distintas ocasiones. Esa es la explicación que da la letra C. Em, Y claramente el verbo preparar significa hacer las operaciones necesarias para obtener un producto. En este caso, la bailarina repite el ejercicio para dar forma, pero la palabra realizó no adquiere ese sentido en el texto. Veamos entonces, en consecuencia, la alternativa correcta es la letra E, efectuó. ¿Por qué? Porque en primer lugar, efectuó significa ejecutó o realizó. La palabra efectuó puede ser utilizada en el contexto en vez de realizó y mantiene el mismo sentido. La explicación que da la alternativa es correcta. Ana Carvajal ejecutó el ejercicio muchas veces para configurar su obra. Si bien es cierto, este método sugerido, ¿cierto? Puede ser engorroso al inicio, es conveniente poder realizarlo porque una vez que uno ya lo va mecanizando, se vuelve un poquito más sencillo. Como siempre, los dejo invitados a que puedan revisar con detalle el contenido de la guía 15 y también a realizar los ejercicios de vocabulario. Hay algunos que son como los que ya hemos realizado en guías anteriores. Me despido entonces. Muchísimas gracias.